este foro. Un placer estar aquí, tenerte aquí con nosotros, José Ramón, de nuevo, ingeniero naval oceánico de la Universidad Politécnica de Madrid, director general de Seaport 21, que ha trabajado desde 1999, anteriormente ingeniero de proyectos y director del programa de experimentación portuaria en el Centro de Estudios de Puertos y Costas. Está especializado en estudios sobre dinámica de maniobra de buques en puertos, seguridad marítima y análisis de riesgo. Fue miembro de diversos grupos de trabajo del Plan PNC y de comités técnicos de puertos en España. Un placer tenerte nuevamente en esta nueva edición del foro. Adelante con la presentación. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque creo que aquí hay gente de todos los continentes y los hemisferios. Muchísimas gracias a GNL Global por invitarnos una vez más a ayudarnos este espacio para presentar nuestras actividades y nuestras opiniones, ¿no? Bueno, Seaport 21, ya digo, probablemente muchos lo conocen de alguna presentación previa. Somos una consultora de ingeniería marítimo-portuaria localizada en Madrid. Tenemos 23 años de vida, una enorme actividad internacional. Hemos trabajado en 56 países y la gran parte de nuestra actividad es internacional. Y, entre otras cosas, bueno, pues gestionamos un centro de simulación de maniobra de buques que está certificado por DNV, ¿no? Lo que voy a contar se basa en la experiencia acumulada durante estos años en el sector de las terminales LNG, ¿no? Como vemos, bueno, pues acumulamos estudios para 77 terminales o proyectos de terminales en 37 países, 31 de ellas convencionales, 40 terminales FSRU de buques regasificadores y hasta 6 estudios en instalaciones de licuefacción flotante, ¿no? Y como vemos allá a la izquierda, bueno, pues hemos tenido la fortuna de participar en los proyectos y en la puesta en marcha de la primera FSRU, pues en una buena lista de países, empezando por Argentina, que fue la primera FSRU comercial a nivel mundial, y también la primera instalación portuaria de licuefacción flotante en el mismo puerto, curiosamente, ¿no? En Bahía Blanca. Bueno, lo que yo quiero es hacer un pequeño repaso de las innovaciones en el mercado de GNL desde el punto de vista portuario en los últimos años y hacer hincapié sobre todo en los aspectos técnicos, ¿no? Lo que tiene que ver con las operaciones portuarias, la seguridad marítima, el diseño de las instalaciones, etc. El entorno en el que nos movemos ahora mismo pues es una situación muy especial en Europa, ya se ha comentado por alguno de los ponentes. La invasión rusa de Ucrania ha traído como consecuencia pues el corte de suministro por gasoducto a los países del norte de Europa. Y por otra parte, en el sur pues tenemos otro conflicto. Argelia alimenta por 2 gasoductos a España y deriva hacia Europa. Tenía 2 gasoductos, uno de ellos a través de Marruecos, que también se ha cortado, precisamente el de mayor capacidad, ¿no? Todo esto ha alterado el esquema de producción, de suministro por gasoducto a diversos países de Europa, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Y bueno, pues hace falta una reacción muy urgente. Todo esto se disparó en marzo de este año. Y afortunadamente todavía no ha llegado el invierno fuerte, estamos teniendo un invierno moderado, como se ha comentado también, pero bueno, aparte de las necesidades industriales, todo lo que es calefacción, generación de energía eléctrica, etcétera, pues tenemos una demanda inmediata muy probable, ¿no? Todo esto se produce en medio de un proceso de reducción de emisiones, de descarbonización, en particular del transporte marítimo, a nivel mundial desde la Organización Marítima Internacional, pero con requisitos especiales más intensos dentro de Europa, ¿no? Y por otra parte disponemos de una red de transporte de GNL y toda una red de generación, distribución, que es una base muy sólida para la gestión de nuevos combustibles, como se ha comentado, ¿no? Biogás, amoníaco, hidrógeno, etc. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso a las diferentes soluciones y las implicaciones técnicas desde el punto de vista de la ingeniería portuaria. Las terminales convencionales con tanques de almacenamiento en tierra tienen una larga historia de más de 60 años. Ya hemos oído muchos comentarios sobre esa dualidad de los contratos a largo plazo con barcos fijos, terminales fijas y el mercado spot que se ha impuesto en los últimos años. Todo eso trae la operación de barcos muy variados, las terminales deben de adaptarse, estudios de compatibilidad, de vetting, porque los barcos que operan no son los mismos que los barcos para los que se diseñó la terminal, ¿no? Crecimiento de buques, mayores FSRUs, mayores buques de suministro
incluso lo que hemos visto también, operaciones no solamente de pura recepción o exportación, sino operaciones de transbordo y almacenamiento intermedio. Si vamos a las terminales de importación FSRU, o sea, buques regasificadores, almacenamiento y regasificación por medio de un buque, en este momento hay 48 de estas unidades en el mundo. Sustituimos la planta en tierra por un buque y eso, pues como sabemos, pues tiene una reducción importantísima del CAPEX, de los plazos de ejecución, de la tramitación, de los permisos, etcétera, y permite acelerar de manera radical el suministro de gas en plazos inferiores a un año y minimiza la inversión inicial, como digo, ¿no? Bueno, en estos últimos años, desde hace 15 años que comenzó Bahía Blanca, pues ha habido una multiplicidad de proyectos por todo el mundo, sobre todo en zonas remotas o en países que tienen mayores dificultades de inversión, porque esta es una solución, digamos, muy inmediata de generación y suministro, ¿no? Y en particular, pues ahora mismo en Europa falta el suministro por gasoductos desde Rusia y los países que vemos ahí pues han buscado alternativas en esta modalidad, ¿no? Alemania tiene 5 proyectos en marcha, Holanda tiene ya 2 funcionando, Estonia, Finlandia, Irlanda. Bueno, pues son algunos de los países en los que afortunadamente pues hemos tenido la suerte de estar participando con el equipo de proyecto, ¿no? Además es una solución muy flexible, puede atender a estacionalidad, puede asumir un aumento de capacidad con el tiempo, lo hemos oído en este caso en la terminal de Callao, de Cartagena y otras que se han mencionado. Incluso a veces se puede utilizar una planta de generación eléctrica flotante asociada a la planta de recepción del gas. Y lo que pasa es que en este tipo de terminal, pues evidentemente cobra una importancia extrema los aspectos náuticos de gestión de los buques, de la seguridad de los buques, condiciones de amarre permanente de la FSRU, incluso bajo condiciones extremas meteorológicas y marítimas. La maniobra de atraque barco a barco pues es más compleja de lo habitual. Hay que hacer un análisis de riesgos específicos que va más allá de los riesgos industriales en tierra y sobre todo hay una multiplicidad de stakeholders, de partes interesadas que muchas veces chocan o no se entienden adecuadamente. Son proyectos especialmente complicados desde este punto de vista, ¿no? Bueno, vamos al proceso contrario, la licuefacción flotante. Hasta ahora, bueno, pues hay 6 proyectos en el mundo en los que básicamente se hace la licuefacción a flote porque estamos hablando de campos de producción de gas en zonas remotas offshore, ¿no? Tenemos el caso del Prelude en Australia, un par de proyectos de Petronas en Borneo, en Indonesia y en Malasia, algún proyecto en Camerún, etc. Pero esta misma tecnología se está llevando y se ha llevado ya un poco de manera experimental a infraestructura terrestre. Es decir, utilizar un barco de licuefacción, una estructura flotante, permite atacar esa fase inicial muy rápida sin esperar a construir todas las instalaciones en tierra, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues vemos abajo a la derecha la barcaza Tango FLNG, que estuvo operando en el puerto de Bahía Blanca durante unos meses. En este caso, pues es una planta de tamaño reducido. A la izquierda vemos una de las de Petronas, estamos hablando de más de 300 metros de eslora y una gran capacidad, mientras que la Tango pues tenía unos 140 metros de eslora y una capacidad limitada, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con las condiciones de amarre, de estancia, de operación conjunta, barcaza, buque, la compatibilidad, el sistema de amarre, el sistema de transferencia, pues se hace especialmente complejo, ¿no? En este caso, pues como vemos, el barco es un metanero convencional de una gran capacidad, unos 170.000 metros cúbicos, mientras que la capacidad de producción de la Tango era muy, muy baja. Nos vamos a estancias y suministros del orden de 45 días. Es decir, no es un amarre, un atraque, una operación de carga-descarga convencional. Tiene muchas más implicaciones de operación y de seguridad, ¿no? La siguiente solución que vemos, y también se ha ido hablando de ella, pues son los proyectos de small scale. Es decir, en vez de ir a grandes terminales que manejan grandes volúmenes de GNL, vamos a manejo de volúmenes reducidos para consumo local o distribución, como hemos visto, pues a zonas de islas, archipiélagos, zonas alejadas de las zonas principales de producción o distribución. Y estamos hablando de barcos que no se parecen en nada a los metaneros estándar, ¿no? Mientras que estaríamos entre 150 y 250.000 metros cúbicos, pues aquí estamos hablando de 5.000 a 30.000, ¿no? Vamos a encontrar esos barcos, si pretendemos operarlos en las terminales de gas licuado convencionales, vamos a tener problemas de compatibilidad serios, ¿no? Tanto con la infraestructura, como con los equipos de amarre, como con los propios equipos de
de carga y descarga, ¿no? Hay problemas importantes de adaptación de los buques o de las terminales a estas nuevas flotas o incluso desarrollos y proyectos a medida con criterios que no son los habituales en las terminales LNG internacionales, ¿no? Y tenemos también el bunkering del LNG, es decir, buques que utilizan el GNL como propulsión, y las operaciones de suministro de combustible, que en este caso pues, es un combustible con especiales requisitos de seguridad y de riesgo, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos ahí los números. Bueno, la flota mundial ha pasado, en este momento está en 303 buques, pero hay 500 buques más en pedido o en construcción. Es decir, el crecimiento de la flota es exponencial y, por supuesto, es de ámbito mundial, ¿no? En España, el año pasado, se realizaron casi 600 operaciones de bunkering, de suministro, con 79.000 metros cúbicos a lo largo de 12 puertos en España. Es un tipo de operación que en España en particular y en Europa en general se está llevando a cabo ya de una manera bastante más estandarizada, aunque todavía falta fijar procedimientos, desarrollar y acumular experiencia en todos estos casos. Necesitamos infraestructura específica en los puertos, adaptar las terminales, crear nuevas terminales para cubrir las diferentes modalidades de suministro, desde camión, desde terminal o buque a buque, ¿no? Eso quizás en Latinoamérica todavía no está, por supuesto, maduro o es todavía incipiente, pero es un futuro que va a llegar y hay que saber adaptarse a él, ¿no? Bueno, como digo, para todas estas nuevas modalidades de gestión del gas natural licuado, hacen falta estudios técnicos que se apoyen en unos altísimos requisitos, unos altísimos estándares de seguridad y operatividad, que es lo que maneja el mercado del gas natural, ¿no? Necesitamos trabajar conjuntamente con las autoridades portuarias y marítimas, los operadores, las navieras, etcétera. Y en este sentido, también se ha comentado en alguna de las conferencias anteriores, dar la confianza suficiente a los operadores de que esa operación es posible y se va a desarrollar con el conocimiento suficiente, con los criterios de seguridad y el rigor adecuado, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar un poco de tres niveles de aproximación, ¿no? Un primer análisis preliminar de viabilidad, un análisis go no go sobre unas alternativas básicas que se apoyen en la experiencia de las ingenierías y de los operadores para ser capaz de calificar un proyecto y ver cuáles son sus claves para el éxito o los riesgos fundamentales, ¿no? En una segunda etapa pasaríamos a los estudios básicos de prediseño de una nueva infraestructura o de adaptación a una infraestructura existente, por supuesto apoyado en un proceso de JACID, de análisis y de evaluación de riesgos, en este caso náuticos, por la importancia de los aspectos ligados a los buques, que nos permiten tener fiabilidad, seguridad y criterios de operatividad desde el mismísimo inicio del proyecto, ¿no? Y evitar retrasos y dudas, ¿no? Y pasaríamos finalmente a los estudios de detalle y a los proyectos de detalle en fase avanzada, que van a ser mucho más complejos que en cualquier otro tráfico portuario, ¿no? Definiremos los procedimientos de operación y el problema aquí normalmente es que vamos a estar hablando siempre de proyectos fast track, con un calendario muy rígido y unos plazos muy cortos de construcción y puesta en servicio, ¿no? Es decir, estamos acumulando altísima calidad, altos requisitos y mínimo plazo de ejecución, con lo cual el tener experiencia y conocimiento profundo es un punto absolutamente imprescindible, ¿no? Bien, y finalmente, pues recopilando un poquito algunas ideas, el LNG tiene un pasado desde hace, como digo, más de 60 años, tiene un presente muy activo y enormemente dinámico, y lo hemos oído en las diversas presentaciones, y por supuesto todavía tiene un futuro, es decir, vamos a la descarbonización, pero el LNG es un paso intermedio imprescindible al que no podemos renunciar, ¿no? Hay países y hay agentes a veces que ya quieren saltarse esta etapa intermedia, pero no es todavía posible técnica ni económicamente, ¿no? Nos movemos en un altísimo estándar de seguridad, estamos muy lejos de lo que es un diseño o una operación portuaria convencional, y eso a veces hay que convencer a los diferentes participantes, y lo que vemos es que muchas nuevas actividades diferentes alrededor del mundo del LNG. Siempre, como digo, con mínimo coste, mínimo plazo, pero altísimo nivel de seguridad, ¿no? Y bueno, pues necesitamos fijar procedimientos y establecer metodologías muy sólidas y muy bien fundadas. Tiene una importancia enorme el control del factor humano, la formación, el entrenamiento, la adaptación de personas a este nuevo tráfico con mayor rigor. Y luego tiene también una importancia grandísima el poder utilizar todos los recursos de sensorización, gestión de la información,
conocimiento, toma de decisiones con el mayor fundamento posible, y ahí pues todo el mundo 4.0 nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Estamos, como se ha dicho, en una coyuntura muy excepcional, tremendamente dinámica, tremendamente incierta, y encima en una transición energética decidida a nivel mundial, ¿no? Todo esto es lo que hay que manejar de manera conjunta para poder dar una respuesta adecuada y eficaz, ¿no? Y hasta aquí. Muchísimas gracias y estoy a disposición para las preguntas que consideren. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos en esta segunda edición y por la excelente presentación. Sí tenemos algunas preguntitas por acá. La primera es, principales dificultades que se han encontrado al desarrollar un proyecto de GNL de tipo flotante. Hablamos de una FSU o una FLNG. ¿Cuáles son las principales dificultades? Sí, bueno, la verdad es que ya digo, tenemos un catálogo de proyectos muy amplio y hay sobre todo lo que vemos es una diversidad enorme de tipologías. Tenemos proyectos offshore como este de Ajacutra que nos han comentado en El Salvador, tenemos la construcción de muelles nuevos, a veces se reutilizan muelles, a veces se hace una instalación aislada, otras veces se hace dentro de instalaciones portuarias, hay interferencia con los otros tráficos del puerto. Bueno, pues todo eso hay que saberlo manejar en cada caso con sus circunstancias, ¿no? En ocasiones lo que nos falta para hacer un proyecto fiable y sólido es información meteorológica y marítima completa y fiable, y yo desde aquí pues es algo que hay que transmitir a las autoridades marítimas y portuarias de todo el mundo. En general nos vamos a encontrar un nuevo tráfico de buques de grandes dimensiones y altos requisitos de seguridad que a veces operan en puertos convencionales, que no conocían eso, y ese es yo creo, para nosotros el principal problema que hemos encontrado, ese choque cultural con autoridades marítimas, autoridades portuarias no conocedoras del mundo del LNG, que pretenden manejarlo igual que un tráfico de carga comercial cualquiera, ¿no? General o contenedores, ¿no? Cuando el mundo del LNG es absolutamente diferente de las terminales convencionales y el mundo de la regasificación o licuefacción flotante todavía mucho más. Es decir, no se puede intentar gestionar de la misma manera que un proyecto portuario general, genérico, ¿no? Muchas gracias. José, una última pregunta rápido. ¿Va a ser capaz Europa de responder a la excepcional situación energética apoyándose solamente de GNL? Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo en Europa, ya digo, hay numerosos países y numerosísimos proyectos, todos a toda velocidad, ¿no? La complejidad es muy diversa, la velocidad de ejecución y de tramitación es muy diversa. Algunos están ya operando en el plazo de 5 o 6 meses, otros están próximos a empezar a operar y otros, la verdad es que se ven retrasos llamativos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un país como Argentina fue capaz de hacer el primer proyecto mundial y dar suministro en unos 8 meses, ¿no? Y Alemania no está siendo capaz de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, a veces es un poco chocante, ¿no? Hay oferta de gas, lo hemos visto, hay nuevos proyectos de explotación y de ampliación de la producción. Cuidado con la demanda de los barcos regasificadores, están saturados, a algunos le han quitado, lo hemos oído ahí en Colombia, ¿no? Le han quitado el barco regasificador que tenían ya casi contratado, hay una lucha ahí, una falta de instalaciones y, bueno, entre otras cosas, la gente está recurriendo a cualquier opción, desde volver a abrir centrales térmicas de carbón, que esto en Europa es maldito, es una palabra maldita, pues hay que volver al carbón, hay que volver a los recursos actuales, teniendo en cuenta que no perdemos de vista ese tránsito hacia las energías renovables y la descarbonización, ¿no? Pero en este momento lo que hay que conseguir es dar respuesta al mercado y bueno, sin perder de vista el objetivo a largo plazo de la energía renovable y la descarbonización. Bueno, muchísimas gracias. No me queda sino súper agradecer tanta